Bueno, buenos días. Un gusto ver muchas caras conocidas en este auditorio. Fiscalía, jueces, parte administrativa, magistrados. Pero sobre todo un saludo especial, Excelencia Simón Svinden, Excelencia Monsieur Philippe Jaffé, Excelencia Luis Pedernera, Magistrado Octavio, Magistrado Vallejo, y sobre todo, doctora Marta, un gusto. Yo quisiera empezar por algo hoy, bueno, saludando también al magistrado San Pedro y a la magistrada Expósito. Creo que la justicia restaurativa y en particular el sistema de responsabilidad de adolescentes en Colombia responde a una frase y una palabra célebre que dijo Vanessa Strong en el 2006. Tal como los individuos deben aceptar responsabilidades por sus actos, las sociedades deben asumir las responsabilidades por las desigualdades que las plagan. Creo que la visión del sistema de adolescencia, que no es colombiano, sino es la implementación de muchas de las convenciones, de los acuerdos y de los diálogos en torno a cómo tratar a los niños, niñas y adolescentes, y que responden a un sinnúmero de dudas dentro de la comunidad internacional que quedaron plasmadas en la Convención de Beijing, en las reglas de la ONU, en los principios que generan el manejo, nos han permitido establecer la justicia restaurativa. Y esa justicia restaurativa significa pensar de una manera diferente la justicia. Y siempre que miramos este aspecto, hablaba el doctor Octavio de la justicia de la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte Suprema de Justicia, desde ese punto de vista, tiene una mirada que hoy encarna también la restauración. Y encarna la restauración que queremos verla dentro de un sistema real de adolescencia e infancia. Cuando nosotros pensamos en que la justicia se centra en resolver el problema y establecer responsabilidades y obligaciones, también es muy importante para esos niños, niñas y adolescentes, como actores de ese sistema de responsabilidad, poner la mirada en el futuro de esos niños, niñas y adolescentes. Es igual decir también que esta justicia evita el estigma. Lo que necesita como parte esencial esta justicia es que permita ese arrepentimiento y el perdón en un diálogo entre los actores, tanto agresor como agredido, que permita generar la participación directa. Y qué importante entender esto desde el punto de vista de la necesidad de resolver el conflicto de una manera dialogada también cuando están los niños, niñas y adolescentes. Si nosotros vemos este particular esquema, debemos decir que la justicia restaurativa se enmarca de una manera u otra en principios en donde yo diría, doctor Vallejo, que no es el futuro, es el presente lo que estamos tratando de salvar frente a esos niños y niñas. Pero tenemos una diferenciación práctica, tenemos a los niños, niñas y adolescentes que cometieron una infracción de carácter penal, pero también tenemos a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de un comportamiento también realizado por adolescentes. Y desde ahí la justicia en Colombia y la ley 1098, que les comento, así como les comenté a algunos de ustedes la vez pasada en el anterior seminario, significa repensar la justicia que estamos aplicando, y por esa razón el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Justicia está realizando un trabajo para, esperamos, radicar el proyecto de ley en máximo 2 semanas en el Congreso de la República. Estoy presionando el concepto, doctor Vallejo, que es el último que nos falta para poderlo hacerlo realidad. Y esto significa que la justicia restaurativa va a ser el principio rector del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que desde ese punto de vista promueve durante todas las etapas del proceso penal
incluyendo investigación, juzgamiento y ejecución de sanciones. Desde ahí podemos decir también que tenemos un marco particular en donde se incorporan todos los principios de las convenciones, del Comité, de la ONU, frente a todos estos aspectos en donde el sistema carecía, a pesar de que uno dice que la convención se incorpora de manera directa en el derecho colombiano, carecía de una técnica legislativa en donde a veces hacía dudar a los jueces sobre la implementación de estas medidas de restauración y sobre estos elementos en particular, la finalidad que es fundamental en lo que nosotros llamamos el famoso sistema SRPA. La responsabilización del ofensor por el hecho, por la conducta, significa también la protección integral de sus derechos. Y desde ahí, lo decía usted, doctora Marta, no le estamos regalando nada, tiene derechos y desde ese punto de vista también se garantizan los derechos a la verdad y a la reparación integral de las víctimas. Todo ello por medio de un procedimiento que sin lugar a dudas tiene participación activa del Estado, pero tiene corresponsabilidad. Corresponsabilidad con la familia, corresponsabilidad con la sociedad, corresponsabilidad con el Estado. Y esa justicia restaurativa lo que busca entonces es esa responsabilidad del ofensor, esa aceptación de responsabilidad desde el punto de vista, pero también busca restaurar los vínculos familiares, la obligación de que esa familia vuelva a ser partícipe del resto de formación de estos menores. En muchos casos en Colombia, y en particular lo han visto ustedes, que son los actores del sistema, jueces y juezas. Y bueno, aquí nuestro amigo español Javier, que ha hecho y conoce parte fundamental del sistema colombiano, pues nos lleva a buscar la inclusión social de niños que han sido excluidos desde su nacimiento, su crecimiento y obviamente desde el punto de vista particular de una sociedad que no los ha incluido lamentablemente. La justicia restaurativa puede ser resumida entonces como una justicia reparadora y desde ese punto de vista creo que a nivel internacional y mundial y vísperas del Congreso General, ya no de preparación como en el tema de adolescencia e infancia, sino el Congreso General que se realizará el año entrante en Madrid, pues habrá que mirar cuáles son las acciones que concretan en un país la justicia restaurativa. Como Ministerio de Justicia, nosotros tenemos en este momento, en lo que va corrido del 2024, ha recibido 4.481 adolescentes que ingresaron por diferentes delitos. Esta cifra refleja la necesidad de fortalecer programas de prevención y de atención, así como promover alternativas que ofrezcan mejores oportunidades a esos jóvenes y las familias. La distribución por género es llamativa en esta clase de sistema de responsabilidad de adolescentes. Tenemos 3.891 niños y tenemos el 13% de niñas, es decir, el 589 adolescentes. Desde ese punto de vista sabemos que en Colombia la responsabilidad está de 14 a 18 años, responsabilidad penal, y desde ese punto de vista también debemos decir que los principales delitos que se cometen en Colombia por estos adolescentes, tenemos hurto en 1.084 casos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 578, violencia intrafamiliar en 412 casos. Estos datos nos están mostrando en qué se debe focalizar el gobierno, la sociedad y el Estado frente a este tema en particular. Sin lugar a dudas, tenemos distribución regional. Esto nos permite hacer una focalización frente al tema de cómo están estos niños, niñas y adolescentes en las regiones en donde hay mayor ingreso al sistema. Bogotá tiene 833 adolescentes, Antioquia tiene 788 adolescentes, Valle del Cauca tiene 565 adolescentes. Esta distribución geográfica también nos permite aplicar política pública en cada departamento y en cada región.
Y es llamativo ver cómo estas 3 regiones que he mencionado llevan el gran grueso de las infracciones de adolescencia e infancia. Y esto significa lo que pasaba en Medellín, y nos lo recordaban hoy, en el tema de la pegatón de Medellín, en tratar de rescatar estas juventudes que desde ese punto de vista son conscientes también y a veces median dentro del mismo conflicto. Hemos tenido como Ministerio de Justicia una alternativa y una iniciativa muy importante en el tema de mediación y conciliación. ¿Cómo son los jóvenes los que permiten llegar a acuerdos, aceptar y proponer soluciones a sus propias faltas? ¿Cómo de una u otra manera esto constituye una alternativa en un proceso de responsabilidad? Pero no olvidemos que la corresponsabilidad en la Ley 1098 es la regla. ¿Qué está pasando con las familias? ¿Qué está pasando con esa sociedad? En un mundo en donde los niños, niñas y adolescentes, en este número en particular, están realizando conductas e infracciones, e incluso estamos viendo también el fenómeno de la violencia intrafamiliar en aumento. Esto nos lleva a la inclusión de programas de justicia terapéutica que están en el proyecto de la Ley 1098, que va a salir pronto a ser radicado en el Congreso, que genera y brinda un apoyo integral, sin lugar a dudas, a las necesidades emocionales y psicológicas de los jóvenes. La reforma incorpora principios de mínima intervención penal y desjudicialización, y también le apuntamos desde el principio. Me acuerdo mucho, a mí me tocó intervenir en el Congreso en el año 2004 para hablar de todas las dificultades que tenía el proyecto en ese momento de la Ley 1098, y con contarles que el proyecto de la Ley 1098 en el 2004 era eminentemente penal, copia del modelo español, en donde se hablaba de faltas leves, graves y gravísimas, y ese era el primer problema. Era un proyecto que no era para Colombia, porque en Colombia un sistema penal no existe bajo faltas leves, graves y gravísimas, y tocó reconstituir la Ley 1098 en plena acción frente a la instauración en Fiscalía, que nos llevó, entre otras, a la Fiscalía a tratar de solucionar con la doctora Melba Mogollón en esa época la posibilidad de incorporar una justicia que no se comprendía en su extensión. ¿Quiénes son los fiscales? Preguntamos, que han tenido formación en niños, niñas y adolescentes, una gran minoría. Y ahí tratamos de hacer un trabajo con los pocos fiscales que tenían un concepto de niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando del año 2004. Las cosas han cambiado mucho de esa época de acá. Hoy tenemos fiscales especializados, jueces especializados. Pero también es un tema de cultura, es un tema de comprender la restauración y no la sanción y la punición. Es un tema de diferenciar la justicia penal de la justicia de adolescentes. Y es un tema, sin lugar a dudas, que incorpora esos principios de mínima intervención penal, pero que sobre esa base quiere evitar la estigmatización a toda costa frente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Este proyecto incorpora todas las normas de Beijing, las convenciones últimas, y establece límites para extinción de la acción penal en jóvenes. Se incorpora el principio de oportunidad, que esto hace, sin lugar a dudas, un elemento fundamental para trabajar en esta clase de sistemas, en donde también se le debe dar una oportunidad al joven para que borre la historia y pueda comenzar de nuevo. Yo quisiera terminar diciendo 2 cosas importantes. Primero, agradecer el trabajo que ha hecho y ha realizado el Consejo Superior de la Judicatura, en donde el doctor Vallejo ha sido símbolo de permanencia en una justicia que es compleja, en una justicia que no es fácil de entender y que no entiende la sociedad, como la necesidad de eso que decía Vanés cuando comencé la intervención. La responsabilidad de tener las desigualdades que tenemos lleva a que nosotros trabajemos sobre la necesidad de igualar todas las experiencias, pero sobre todo las oportunidades a esos miles de jóvenes que no han tenido ni siquiera
la primera oportunidad. La justicia restaurativa entonces no tiene su origen en los sistemas de justicia juvenil, sino que tiene su origen en la criminología penal, pero que además es una visión totalmente contraria al sistema punitivo. La justicia restaurativa logra establecer sin lugar a dudas una lógica inversa, y es trabajar sobre la base de reparar a ese joven, no de sancionar a ese joven, no de estigmatizar a ese joven. Por esa razón creemos que la preservación de los vínculos comunitarios es una necesidad. La formación y la capacitación, doctora, la Escuela Judicial Lara Bonilla viene haciendo eso. Pero la invitación final es jueces, juezas, fiscales, funcionarios de la rama. Pensemos que esos niños a veces no han tenido una sola oportunidad y somos nosotros, como lo han hecho muchos de ustedes, los que le brindan esa oportunidad para sentirse valiosos en una sociedad. Si nosotros no hacemos esto, no habrá presente, no futuro, presente en Colombia. Así que yo les agradezco enormemente. Quedarán presentes 2 funcionarias del Ministerio de Justicia, tanto hoy como mañana, para seguir punto a punto dónde están mis funcionarias, a quienes agradezco enormemente el estar aquí, pero sobre todo tienen tarea, no dejar pasar una sola contribución de nuestros expertos, de nuestros docentes y de nuestros jueces. Así que muchas gracias. Les deseo una jornada espectacular. Ministra. Gracias, ministra.